María se postra en el piso. Oigan esto, familia. María se postra en el piso y empieza a rogarle a su hijo. Hijo mío, por favor, tócale el corazón, transfórmale el corazón para que se arrepiente, o sea, intercede, o sea, hay un milagro en esta joven porque yo no quiero que ella se pierda y vaya hacia el infierno. Yo quiero que ella esté contigo en toda la eternidad. Y interesantemente, nuestro Señor no le dijo nada a María. Querida familia, le queremos presentar nuestra tienda en línea, 100% camisetas católicas y con una calidad comprobada. Ya tenemos más de 4 años en la industria y de verdad que la calidad es excelente, flexible, no da calor, no se encoge cuando la lavas, o sea, es espectacular. Tenemos colecciones de la Virgen María, Corazón Sagrado de Jesús, Cristo Rey, Padre Pío, San Ignacio Loyola y muchos otros. Y en español, en inglés y en latín. Bienvenidos sean todos ustedes, familia que se encuentran con nosotros. Una vez más, muchas gracias por su presencia. Por favor, si pueden ser muy amables, compartan este video que estará, para la gloria de Dios, súper bueno para nuestra fe, para nuestro crecimiento espiritual y acercarnos más a nuestra hermosa Madre Eterna María. Y tengo el gran placer de tener aquí conmigo mi hermano Xavier Reyes. Xavier, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bendecido, de verdad. Muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación. Ya tú sabes que este es tu canal también. Cuando tú quieras hablar de algo, que toda la persona que... ¿Sabes? Tú sabes que hay muchas personas que te admiran, ¿no? ¿Verdad? No sabía. Sí, hay muchas personas que humildemente te admiran, te siguen, les gusta lo que tú dices, les gusta cómo tú amas a María, cómo amas a la iglesia. Entonces eso es algo muy hermoso porque estás aportando a la fe y a la vida católica de muchos feligreses y también sacerdotes. Muchas gracias. De verdad que sí. Xavier, hoy estamos aquí porque queremos hablar, ya que estamos culminando el mes de María, y para que sepan, o sea, no es que estamos atrasados, es que Dios no lo quiso así y hasta ahora que vamos a grabar, porque lo íbamos a hacer al principio de mayo, luego hubo un problema, pero Dios nos permitió para este día grabar, ya finalizando mayo. Pero no es tan solo el mes de María, María siempre es nuestra madre, siempre quiere abrazarnos, amarnos. Y te quiero preguntar, Xavier, ¿cómo es María un reflejo de cómo deberíamos ser nosotros discípulos de Jesús? Es una muy buena pregunta. La Santísima Virgen María siempre ha sido podríamos decir, la estrella de Belén de la Iglesia Católica. Es la nueva, hoy en día, en nuestros tiempos, podemos decir que es el San Juan Bautista moderno, en el sentido que es a través de su voz que Dios está mandando nuevos mensajes. El mismo mensaje que San Juan Bautista, arrepiéntense, ¿no? Y la Virgen María es un ejemplo por el fiat, su fiat que ha dado cuando el ángel San Gabriel le pidió si aceptaría efectivamente la misión que Dios le ha dado de llevar en la tierra, de dar luz al Hijo de Dios. Y con su fiat nos mostró el camino, ¿no? El camino de la obediencia a Dios Padre, después a Dios Hijo y siempre a Dios Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Cuéntanos, Xavier, ¿cómo ha sido tu relación con nuestra Madre María? ¿Desde qué entonces? Tú te puedes remolcar, si tú tenías 14, 13 años, 3 años, lo que tú te puedas recordar. ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Acaso tú siempre fuiste cercana a ella? Porque yo tengo, o sea, cada uno tiene su historia con María, ¿tú me entiendes? Sí. ¿Cómo ha sido tu relación con María a través de toda tu vida? Mire, para mí ha empezado desde que no fui más alto que 3 manzanas, una encima de la otra. Y yo creo que la primera vez que yo sentí un amor a la Virgen María como una segunda madre, era en París, cuando yo tenía tal vez 8 años en la escuela de San Luis de Gonzaga, en París, y andando a la clase había siempre una gran estatua, más grande que yo, pero hecho de madera, de la Virgen de Lourdes. La miraba y la veía con tanta ternura mirándonos, pasando enfrente de ella, andando al tercer piso. Eso para un niño que es impresionable, haciendo eso cada día por un año,
mirando esa forma tan tierna de una mamá, muy maternal, como si mirándonos, como si nos decía, estoy aquí con vosotros. No es algo que busqué, es algo que me cayó encima, ¿no? Y desde entonces siempre pensé tener dos mamás. La mamá, mi madre, que yo tenía en la casa en París, y cuando andaba a San Luis Gonzaga, esa estatua de Nuestra Señora de Lourdes en madera, andando a mis clases cada día. Wow, qué hermoso, qué hermoso. Sabes, yo soy un cradle Catholic, so, lo que significa eso, que siempre he sido católico desde que nací y todo eso. Mi familia ha sido católica, fui bautizado como al mes de nacido, etcétera, gloria a Dios y todo eso. Pero te soy sincero, o sea, María y yo éramos personas, obviamente ella siempre me ha amado como madre que es, pero yo siempre fui muy distante porque, número uno, lamentablemente no fui inculcado con el amor hacia ella, o sea, no me hablaban de María, no me decían ella es tu madre, ni nada de eso. Es la realidad, lamentablemente. Mi madre que está viendo el video, pues yo sé que siempre ve mi video, no la culpo, tranquila, Dios sabrá lo que hizo. Pero, ¿sabe qué? Yo entrando ya, yo duré un tiempo siendo fariseo, muchas personas, si usted me ha seguido desde 2018 que yo haciendo YouTube, sabe que yo era un fariseo católico que servía al Señor y en la casa de Dios era un niño bueno, pero fuera de la casa de Dios yo era todo lo contrario. Y, pero cuando ya a través de la gracia de Dios, Dios me despierta el alma, el corazón, la mente, empiezo a amar a Dios verdaderamente, entregarme a Él a través de todos los sacramentos, de las devociones, y empiezo a rezar el rosario con mucha devoción. Hubo un tiempo, hubo una situación en el 2019, estaba en un concierto, la primera edición de un concierto que se llama Revolución, que valga la redundancia, acabó de pasar nuevamente en Coral Springs hace un mes y medio. Y hay muchos cantantes católicos que yo he seguido a través de mi vida católica y hay muchos de ellos que son muy devotos a María y tienen muchas canciones hermosas de María. Estamos en un momento de una canción de María y estamos orando mediante la canción, obviamente. Y yo estoy ahí cerrado con los ojos. Esta historia yo nunca la he contado. Yo he contado otras. Hay una que muchas personas han visto, cómo María hizo un milagro grande en la vida de mi hermana y la mía. Eso está ahí en YouTube. El link abajo lo voy a dejar. Pero en ese día yo estaba rezando así, bien profundo en mi corazón, con amor, hacia el Espíritu Santo, hacia Dios, y pidiéndole a María que me cubra con su mano y todo eso. Y resulta que de un momento a otro, como que yo empiezo a oler eh, un olor como a rosas hermoso. Yo he olido rosas y algunas rosas como que huele como feo. A mí, particularmente. Pero esto es un olor, como un olor así, como que tan puro, tan hermoso. Y yo decía, y yo me asusté por un segundo y yo dije, yo no quiero abrir los ojos porque no sé qué me está pasando. Yo estaba orando en ese momento. El lugar estaba un poquito, la luz estaba un poco baja, como para entrar en intimidad, no en oración. Y yo me acuerdo que yo decía, wow. Y yo dije, yo no sé qué pasó aquí, pero sentí una paz tan grande en esos momentos. Y luego, como a los 2 días, me encontré un video en YouTube. Yo no sabía qué fue lo que me pasó. Yo sé que tuve la experiencia, pero no sé qué significaba. Tampoco me puse a divulgarlo con mi hermana, que por ejemplo fue conmigo a ese lugar. Pero luego, de la nada, un día en YouTube, me topé con un video de una historia de conversión de una persona en Colombia y hablaba cómo la Virgen María se le pareció y cuando ella se iba dejaba detrás un olor a rosas. Y yo decía, oh, ok. Entonces ahí yo empecé a conectar los puntos. También volví a escucharlo nuevamente en otro testimonio y ahí me di cuenta que esa situación que yo viví, esa experiencia fue de la mano de María, solo las rosas, esa paz increíble fue a través de su amor, como que dejándome saber, yo soy tu madre y yo estoy aquí contigo. Y de ahí para allá, mi vida con Mamá María, o sea, yo nunca he dudado que ella existe, yo nunca he dudado que ella siempre está ahí conmigo, yo nunca he dudado que ella quiere que yo rece el rosario diario, aunque a veces fallo, soy humano. Pero, o sea, el amor hacia mí, de mí hacia ella, y luego en el 2020 fue algo mucho más extraordinario que
a lo mejor sí da la oportunidad, más adelante en el video lo comento, pero, o sea, yo le he sentido un amor tan tangible, tan cercano, tan verdadero, que no cualquiera lo puede imaginar. Y es algo triste porque eso no es un favoritismo conmigo. Ella tiene ese mismo amor que me tiene a mí, a todos, a todos. Entonces, esa fue mi experiencia. ¿Tú alguna vez has tenido algún tipo de experiencia así con la Madre María que te sorprendió y tú que te quedaste anodado o algo así? Varios. Desde que trabajé en los círculos marianos de apariciones, trabajé por unos años con el famoso padre René Laurentin, Right. padre Laurentin. Trabajé con unos, bueno, con un caso muy particular, con dos jóvenes que decían ver la Virgen María. Y al empiezo de esas experiencias, efectivamente, ocurrieron eventos que me sorprendieron mucho, ¿no? Curaciones, sanaciones milagrosas. Sí. En un caso particular, yo recibí un mensaje de varios mensajes personales a través de los videntes, informaciones que no tenían cómo, cómo Sabido. saberlo. Ujú. Y el primer libro que escribí en francés, que se llamaba Un mensaje de amor, me lo había sido ofrecido durante, o sea, me ha sido pedido de escribirlo durante un peregrinaje en Tierra Santa. Wow. Fuimos con estos dos videntes y de repente uno de ellos me dice, mira Javier, nuestro Señor se nos apareció anoche y nos pidió... No, no era así. Voy a ser muy preciso. Me dijo, nuestro Señor nos apareció hace unos días atrás y se nos olvidó de acercarnos a ti para decirte que nuestro Señor nos pidió de pedirte si aceptarías tú de escribir un libro sobre los mensajes de su madre al mundo. ¿Aceptarías tú? O sea, no Wow. me dio la orden. ¿Cómo iba a decir no? ¿No? Entonces, pero yo en ese tiempo yo tenía que apenas 24 años, Wow. Wow. con cero experiencia. Y me tomó un año para escribir ese libro, haciendo en mi escritorio una montaña de pelotas de papel. Finalmente publiqué en Francia y se tradujo con el tiempo en alemán y en italiano, después en japonés, traducido por un sacerdote basiliano en Nagasaki. Y bueno, he tenido cosas muy personales con la Virgen María, efectivamente, desde entonces. Y, ¿cómo decir? Para mí lo más extraordinario de todo, para decirte la verdad, era lo que me dio. Una esposa, dos niños que adoro profundamente, estabilidad en la casa, acercamiento a la Santa Eucaristía, a la iglesia. Esos son los tesoros de la vida que la Virgen me ha dado a mí. Eso es lo más extraordinario, por los cuales soy muy agradecido y reconozco a veces, no a veces, pero reconozco, no entiendo por qué me ha dado tanto en la vida. No Qué hermoso. entiendo, no porque la verdad Qué no belleza. lo merezco, sí. Qué belleza. Wow. Wow. Hermoso, hermosísimo. Me inspiraste casi a decir todos los otros cuentos, pero no quiero aburrir a las personas aquí. Pero mira, quería decirte algo. ¿Por qué tú entiendes que, o sea, yo tengo mi propia opinión, entendimiento, muchos otros apologistas católicos también tienen sus propias conclusiones? El de por qué hay sectas protestantes que atacan tanto a María. Porque, por ejemplo, o sea, yo entiendo que a lo mejor ellos no comprenden, no entienden su rol, o pueden decir, era una simple mujer que, Dios mío, eso de por sí es muy mal, que lo digan con tanta... o sea, como que ellos dicen como que it's a fact, como que eso es así y no es otra cosa. Pero, ¿qué tú entiendes verdaderamente? ¿Quién es que quiere que nosotros los cristianos a nivel general, estoy hablando a nivel de todo aquel que cree en Cristo, Ujú. quiere que se alejen de María? ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Por qué tú crees que eso pasa? Mira, es una muy buena pregunta. Yo creo que esa animosidad que tú describiste en este momento viene del hecho que los protestantes, que sean luteros o batistas o anglicanos o evangelistas o lo que sea, tienen una animosidad particular contra la Iglesia Católica
y la autoridad que emplea o que han empleado todos los santos papas, ¿no? Y en lo que es relativo a la Virgen María, ellos se dicen, bueno, vamos a ser literalmente cristianos, o sea, fundamentalistas en la Biblia. Lo que ellos fallan de entender es que, primero, la Madre de Dios, Cristo era el primero a amarla, ¿no? Y que por el hecho mismo que sea la Madre de Dios, le debemos un respeto, primera cosa. Pero nosotros los católicos, contrariamente a los protestantes, pensamos que la Virgen María es la mejor intercesora de los hombres y que el Cristo al momento de su crucifixión no le puso en las manos solamente de San Juan, sino a través de él de toda la Iglesia Católica. Y cuando hablo de la Iglesia Católica, no hablo de los apóstoles, sino de nosotros mismos, que somos la Iglesia Católica. ¿Por qué la Virgen es considerada como la mejor intercesora del hombre? Porque si volvemos a la historia, que está también en la Biblia, de Caná, la Virgen ha sido, ¿cómo decir?, el catalista del primer milagro de la vida apostólica de nuestro Señor Jesucristo, aun cuando no era su tiempo. Recuérdense, cuando los huéspedes de la boda, y nuevamente perdón por mi español de cocina, Ay, madre. pero cuando los huéspedes ya no tenían vino, la Virgen María se enteró del asunto y se acercó a su hijo y le dijo, hijo, ya no tienen más vino, pidiéndole que haga un milagro, porque la Virgen naturalmente conoce los poderes de su hijo, el Hijo de Sí, Dios. Y Jesús, su primer reflejo era de decirle, pero mujer, ¿en qué me concierne eso? Mi tiempo no ha llegado. La Virgen, de acuerdo con las escrituras, con la Biblia, no contestó. Pero tal vez, como toda buena madre que es tierna, es amorosa, tal vez miró a su hijo sin decir nada con una linda sonrisa. Una de esas sonrisas que las madres saben dar a sus hijos y que los hijos no saben a resistir. Y en ese momento, por la intercesión de María, Jesús rompió las reglas. Aunque no era su tiempo, hizo su primer milagro, correcto. cambiando el agua en vino y exclusivamente por la intercesión de su madre. Por eso es que nosotros católicos consideramos la Virgen no solamente nuestra madre adoptiva, pero también la mejor intercesora del hombre vis-à-vis de Cristo y de Cristo a través de Dios, o de a Dios, mejor dicho. Claro. Esto es lo que los protestantes se olvidan de recordar. Además, y termino con un punto, de todas las iglesias, y Dios sabe que tengo respeto, inmenso respeto por todas las iglesias cristianas que sean aún protestantes, pero de todas las iglesias y denominaciones cristianas en el mundo, que sean protestantes, ¿no? Ni una ha sido fundida por el Cristo, todas han sido fundidas por hombres Prohombres. imperfectos. La única, digo bien, la única iglesia cristiana que ha sido fundida por nuestro Señor Jesucristo era la iglesia fundida a través de Pedro, que quiere decir, o sea, la piedra, ¿no? Y la iglesia católica romana y apostólica quiere decir, apostólica queriendo decir que es de San Pedro en la historia de todos los papas hasta Francisco. Uno, yo estoy forzado a veces de hacerme la pregunta, ¿sería que nuestro Señor no sabía cuando instituyó su iglesia sobre Pedro, nuestro primer papa, no sabía lo que iba a ocurrir 20 siglos después, o 19 siglos después, o 21 siglos después? Por supuesto que sí. El gran milagro con nuestra iglesia católica es que un dogma de la fe, un depósito de la fe perfecta, ha sido mantenida, guardada y protegida por hombres imperfectos, ¿no? También, recuérdense, no puede ser tampoco una coincidencia que de todas las iglesias cristianas, la iglesia católica es una de las tres que pueden exorcizar. ¿Por qué? También explíquenme, me gustaría saber por qué nuestra iglesia católica es la única que tenga santos cuyos cuerpos son incorruptos por siglos. ¿Por qué?
¿Por qué nuestra Iglesia Católica tiene milagros eucarísticos que todavía hasta el momento que os estoy hablando, la ciencia es totalmente incapaz de explicar? ¿Por qué? Siendo francés, me gusta hacer lo que se llama el puesto de Pascal, ¿no? Le pari de Pascal. Yes. Si siendo Pascal, siendo una... Pascal Wager, ¿no? Sí, siendo un matemático y un filósofo francés que decía, bueno, soy agnóstico, no estoy seguro que Dios existe o no, pero yo hago el puesto que sí, porque si efectivamente hay un Dios, me gano la vida eterna haciendo el puesto que existe. Pero si uno piensa que no existe, uno se condena automáticamente a sí mismo porque no cree que hay otra vida, sino que Sí, que rechaza es a Dios. una vida muy material. Sí, sí, definitivamente. Fíjate, el rol de María en la iglesia, el rol de María en el cuerpo de Cristo, nosotros los cristianos, es tan importante, es literal la nueva Eva. Así lo quiso Dios, así lo quiso Dios. Hay una paradoja, y cuando digo paradoja, algo muy, muy interesante, porque cuando vamos a Génesis, y podemos tratar de buscarlo aquí, cuando vamos a Génesis, tengo aquí la Santa Biblia, y ya Eva y Adán cometieron el pecado original, y digo Eva y Adán porque no fue que Eva lo hizo solo y ya, y así pasó, no, los dos tuvieron su cuota de responsabilidad del pecado original. Dios condena a la serpiente y dice que el talón de ella, pisará Aplastará la cabeza tuya de la serpiente, mientras tú tratarás de morderle el talón. Ujú. Lo curioso es que en la lengua vulgata, en lo más cercano al lenguaje en cual fue escrito, es Génesis, se habla de ella. Pero en el más moderno, que el Dual Reims, entiendo que tú conoces cuál es el Dual Reims, la Biblia Dual Reims, es lo más cercano a la Vulgata. Hay algunas Biblias, que no la conozco todas, que a lo mejor lo más cercano a la Vulgata es lo más cercano a la traducción correcta, lo que quiere decir. Porque en la más moderna dice él, o sea, habla como si fuera referente a Cristo. Entonces, hay una situación que hay gente, los protestantes dicen, no, es que, tú sabes, es de él que está hablando. No, y en lo más cercano a la traducción, habla de ella. Y por lo mismo tanto, luego vamos a Apocalipsis 12, y está hablando de la batalla que hay entre, ¿quién? Entre ella y el dragón. El dragón. Nuevamente, la figura serpiente o dragón, como tú quieras, es lo mismo Satanás. Y que ella tiene un ejército liderado por ¿quién? Por el ángel, ¿quién? Miguel Arcángel, San Michael. Así lo dice, literal. Sí. Léanlo, Apocalipsis 12. Entonces, y dice que ella va a dar a luz al hijo que va a tener el trono de todo el universo. ¿Quién es el hijo? 2 más 2 son 4. Jesucristo, el rey del universo. Christ the King. Fácil. Y con todo eso, hay personas que todavía no lo quieran aceptar. Y hay católicos que todavía dicen como que, bueno, o sea, hay muchos sacerdotes principalmente, que es muy triste porque yo he escuchado a muchos santos sacerdotes que dicen, el sacerdote que no es mariano está en peligro. Porque no puede haber un sacerdote santo sin María. ¿Por qué dirán eso? Yo no lo sé, pero es lógico. Es lógico. Porque Juan, el favorito o el amado, era un sacerdote. Que Jesús lo hizo sacerdote en la última cena. Y se le entregó a Juan. ¿Y con quién se quedó María? Después de la muerte, después que Jesús se murió, cuando resucitó. Y después que se fue, que fue a la ascensión del cielo, ¿con quién andaba María? Con los apóstoles, con los sacerdotes de Cristo. Entonces, María siempre quiere estar cerca de esos sacerdotes porque ellos son altamente atacados por el maligno, porque ellos están haciendo la obra de Dios, trayendo a Jesucristo aquí a la tierra en vida, aquí en la Eucaristía. Sin sacerdocio no hay Eucaristía. Sin Eucaristía no hay iglesia, como dice mi querido pastor Julio de Jesús.
Y hay una revelación que usted no, si usted quiere, no la crea, pero yo me imagino que si usted está aquí es porque usted le agrada mucho a Xavier y Xavier tiene mucho conocimiento acerca de las revelaciones privadas. Hay una revelación privada a una beata, en este momento lamentablemente no me acuerdo su nombre, voy a dejarlo aquí abajo, y yo iba a hacer un video acerca de esta revelación que yo me quedé, wow. Y con esta revelación catapulta todo lo que yo quiero decirle aquí en este video con la compañía de mi hermano Xavier. Y dice lo siguiente, esta revelación fue a esta beata, muchos conocen a Ana Catalina Emmerich. Claro. ¿Cierto? Ana Catalina Emmerich tuvo la bendición de tener visiones de muchísimas cosas que no salen en la Santa Biblia. Mira, la misma palabra de Dios, por lo menos en el Evangelio, dice que hay muchas otras cosas que no se van a poder escribir en este libro. Porque si no, no darían las hojas. O sea, fuera demasiado, ¿no? Todo está escrito en el Evangelio. Y por lo menos yo, piadosamente, confío en estas visiones de estos beatos. Son todos beatos de lo que estoy hablando. No sé por qué todavía no son proclamados santos. Por ejemplo, Ana Catalina Emmerich, que es tan conocida, con tantos milagros, con tantas visiones que han sido realidad. O sea, es otro asunto. Pero resulta que otra persona, al igual que Ana Catalina Emmerich, que tiene estas visiones sobre la vida de Jesús, de José y María, tuve esta visión después que el Señor ascendió sobre lo siguiente. Y él más o menos así lo va a parafasear. Para hacerlo corto, porque es bien larga la visión. Pero básicamente esto fue lo que pasó. Después que Pedro, en el momento de Pentecostés, que estamos a punto de vivir, de conmemorar esa fiesta, ahí eso, los tigres, y me voy a poner muy dominicano, los santos apóstoles salieron a predicar, se convirtieron 5,000 o 3,000. ¿Cuántos fueron? 5,000. Sí. Correcto. Dentro de esos 5,000 que se convirtieron en la primera prédica de Pedro, había una jovencita, joven, pasado de los 15 años, no llegaba a los 23 años. Esa jovencita se convirtió en ese momento. Ella era parte de los 5,000. Pero ella era muy cercana de los judíos. O sea, ella era judía, obviamente, pero era muy cercana de esos judíos que perseguían a la iglesia de Cristo en ese momento, como lo fue San Pablo en ese momento. Y entonces resulta que ella, bueno, se enamoró del mensaje, creía en Cristo Jesús, que Él murió, resucitó, todo lo que los apóstoles siempre han predicado desde ese momento y todo lo que la iglesia mantiene todavía. Porque no inventamos cosas nuevas. Es lo mismo que Jesús le dejó, es lo mismo que creemos hoy en día, ni mucho más, ni mucho menos. Entonces resulta que ella, después de un tiempo, como al año, 2 años, los que no querían creer, los judíos que no querían creer, la estaban convenciendo a ella, como que, oye, eso es mentira, él era un impostor, Jesús era un impostor, no era el Mesías. Y ella empezó a caer en pecados, ¿no? Empezó a cometer pecados graves. Y ella ya era bautizada, porque ella fue bautizada después de su conversión. Y resulta que Juan, el amado, llegó a conocerla a ella personalmente. Y le agradó mucho porque ella era una persona que como que estaba muy ilusionada en la verdad de Cristo. Y se le veía ese amor por Cristo. Y Juan, luego de un tiempo, la va y la visita a un pueblo como a media hora caminando de Jerusalén. Y resulta que ella como que cuando volvió a hablar con Juan, cayó, le dio una enfermedad grave. Y también empezó a decirle a Juan que ya no, como que no creía más en Cristo. Como que ella ya estaba renegando de su fe. Y Juan, cuando ve eso, dice, no es posible. Y empezó a predicarle de nuevo, a hablar con ella, a acompañarla. Luego de un tiempo, ella cae en cama. A la pena de muerte, o sea, al hecho de muerte prácticamente. Y Juan llega y le dicen, ella quedó en cama, está casi muriéndose. Juan sale para su casa, llega a su casa. Cuando llega a su casa, Juan, un hombre lleno del Espíritu Santo, obviamente, un sacerdote de Cristo Jesús, al lado de María, o sea, estaba viviendo con María. Ese hombre tiene una sensibilidad espiritual alta. Y cuando llega a la casa, él ve los seres espirituales, demonios, alrededor de su cama, diciéndole, Cristo no existe, Cristo... O sea, como que tratando de que ella no crea más en Cristo. Y le decían que tú no tienes salvación, tú te vas a morir. O sea, condenando a la joven. Y cuando Juan
ve a la joven, Juan como sacerdote de Dios eterno, le manda a los espíritus malignos a que se vayan de ella, a que no la molesten más. ¿Tú puedes creer que le dijeron los demonios? Los demonios le dijeron a Juan, sacerdote, apóstol, o sea, él es prácticamente un obispo, obviamente, y los obispos son por excelencia exorcistas. Eso es parte de su encomendación como obispos. Y ellos le respondieron a Juan, no, porque ella nos pertenece a través de sus pecados mortales que ella ha cometido. Y Juan dijo, miércoles, entonces Juan trató de hablar con ella porque al final, si ella no se arrepiente de esos pecados, no hay nada que Juan pueda hacer por ella. Porque acordémonos que nosotros somos los que nos condenamos, no es Dios. Nosotros nos condenamos a través de nuestros propios hechos. Y si no nos arrepentimos, no hay forma. No hay forma de que Dios nos salve y nos quite los demonios que nos molesten a ese nivel, porque estaba bien alto el nivel de ataque hacia esta joven. Obviamente la joven tenía mucho sufrimiento espiritual y también físico. Y Juan salió corriendo para donde María. Acuérdate, te estoy diciendo, Juan y María todo el tiempo juntos. Salió corriendo para María, media hora para Jerusalén, llegó a donde María y le encuentran todo. María se postra en el piso. Oigan esto, familia. María se postra en el piso y empieza a rogarle a su hijo. Hijo mío, por favor, tócale el corazón, transfórmale el corazón para que se arrepiente, o sea, intercede, o sea, hay un milagro en esta joven porque yo no quiero que ella se pierda y vaya hacia el infierno. Yo quiero que ella esté contigo en toda la eternidad. Y interesantemente, nuestro Señor no le dijo nada a María. María, muy consternada, obviamente, dijo, wow. Entonces María dijo, yo voy a seguir persistiendo, y siguió intercediendo por la joven y nada. Luego María le pide a los ángeles que vayan a donde ellos a combatir a los demonios. Y los demonios le dijeron lo mismo. Ella no pertenece por su pecado mortal y porque ella no se arrepiente. María, los ángeles le dicen lo que pasó, y María está ya muy triste. Muy triste porque ya no quiere que la joven se pierda. Y resulta que María dice, yo voy para allá. Yo voy a resolver eso. Estas son palabras llanas básicas mías. Y María le dice a Juan, llévame a su casa. Juan y María salen para la casa de la joven a media hora de Jerusalén caminando. Y como a los 2 minutos se le presentan unos ángeles enfrente del camino a María. Y María le preguntan, ¿por qué me paran? ¿Por qué no me permiten ir hacia allá? Y los ángeles contestan, palabras básicas y llanas mías. Madre, si usted, María, si usted quiere ir para allá, nosotros la llevamos. Cogieron, la montaron como un tipo de nube carro, algo así. Y Juan se tuvo que ir corriendo atrás porque ellos se le llevaron, ellas se le llevaron a ella solamente, y se fue María en el aire. Y llegó María allá. En el momento que María pisó la casa de esa joven, los demonios no pudieron, óyeme, se fueron huyendo. No hubo nada que decir. María no tuvo nada que decir. María llegó a donde la joven, la abrazó y la joven se arrepintió. Oye, María ni dijo mucho. Y en ese momento se salvó la joven y a los pocos minutos murió. Y obviamente pasó a la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por el purgatorio? No sé. Eso no me incumbe a mí. Eso es cosa de Dios. Pero se salvó porque se arrepintió. No me acuerdo bien porque la historia lo estoy parafraseando en mi mente. Pero me imagino que tuvo la confesión o algo. O los últimos rites. La unción de los enfermos con el apóstol Juan. O lo que sea. Eso no lo tengo bien claro en mi mente ahora mismo. Pero básicamente, ¿qué nos deja esto entender? Cuando yo escuché eso, yo dije, María, tú eres lo mejor que hay. Oye, María, no hay forma. O sea, como le dijo María a este pobre indígena, no estoy yo aquí que soy tu madre. ¿Cierto? A San Juan Diego. No estoy yo aquí que soy tu madre. A ustedes, hermanos, que me escuchan aquí en este momento. Usted que está asustado por lo que está pasando dentro de la iglesia o por lo que está pasando en el mundo. Usted que se siente un poquito triste, enojado con todo lo que pasa en nuestra iglesia católica. Dice nuestra Madre María, no estoy yo aquí que soy tu madre. Usted que no tiene trabajo, usted que se le muere un familiar, usted que tiene mucha ansiedad, mucha tristeza, de
dice nuestra Madre María, no estoy yo aquí que soy tu madre. Y si María lo hizo con esa joven que ni la conocía, pero había escuchado de ella, en ese momento que María estaba todavía aquí en la tierra, ¿qué será de ti y de mí? Que ella nos ve todo el tiempo y está con nosotros cada vez que la invocamos. No, no hay forma, María, como usted dice, la intercesora por excelencia. Obviamente Jesús es el mediador de qué? De nosotros, porque Él es que abre la comunicación directa con el Padre a través de Jesús. Como dice Jesús, nadie va al Padre si no es por mí. Ahí es el mediador de nuestra salvación. María no es la mediadora de nuestra salvación, ella es cooperadora de nuestra salvación, ¿no? Mediatrix of all graces. Porque si ella no hubiera dicho que sí, Jesús no hubiera entrado al mundo, ¿no? Eso es lo que entendemos por mediadora, por mediatrix de all graces, mediadora de toda la gracia. Pero eso también dice, obviamente, esto no se predica ya, no se ponga a preguntar porque yo nunca he escuchado esto, pero la iglesia ha predicado todo el tiempo que no importa las religiones que haya, no importa la secta protestante que haya, pero todas las gracias entran por medio de María y esa gracia entra por la iglesia católica, porque es la única iglesia de Cristo, la única iglesia que tiene la potestad acerca de la salvación de las almas aquí en la tierra. Ya después que tú murió, eso son cosas de Dios que nada no sabemos nosotros. Pero María, no estoy yo aquí que soy tu madre. Y con eso, con ese cuento tan hermoso que te hago, ¿qué tú entiendes que María nos está pidiendo que sea nuestra postura hoy en día a través de estos escándalos en nuestra iglesia? Con que si yo estoy en una parroquia que tenemos un sacerdote súper progresista que habla como si fuera un político de la izquierda más que otra cosa, ¿qué tú entiendes que María nos pide a nosotros cómo estar, cómo vivir nuestra fe hoy en día? Este tema es muy grave, es muy delicado y no debe ser conversado, yo creo, como una conversación de salón, ¿no? Alrededor de un cafecito. Es un tema sumamente importante en el cual está siendo discutido en diferentes círculos de la Iglesia Católica y en diferentes países también. La situación efectivamente es muy grave. Hoy en día la Iglesia Católica está pasando por literalmente una guerra civil. En esta guerra civil, una línea ha sido dibujada en el piso, en el cual cada uno de nosotros muy pronto vamos a ser obligados a escoger. Y va a ser muy claro, va a ser sí o no. En el momento en el cual todavía todos los sacramentos están siendo respetados, nuestra obligación como laicos, católicos, y lo que la Virgen nos está pidiendo a través de sus multitudes y múltiples apariciones en los 4 rincones del mundo, no es sujeto a interpretación. Lo que la Virgen nos pide de hacer antes que todo, no, otra vez y otra vez y otra vez, que sea a partir de la Salette en 1846, o con la Fraude a partir de 1873, 873 hasta 1941, o en Fátima, o en Akita, lugares de apariciones aprobados, o en San Nicolás para los argentinos, aprobado, o en Betania, en Venezuela, aprobado, o en Quibejo, en Ruanda, aprobado, etcétera, etcétera. El mensaje es siempre el mismo. Rezar para la Santa Iglesia Católica, Romana y Apostólica, la cual no es solamente Roma, no es el Vaticano, sino son ustedes, yo, vos. ¿No? Somos nosotros la Iglesia Católica. En este momento, como les mencioné, estamos pasando, sí, por una guerra civil, con sacerdotes que son muy liberales, supuestamente progresistas, ¿no? Y con un papa que parece abrir los brazos a los paganos y mientras haciendo la guerra a los que son culpables del crimen imperdonable de adorar Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la misma manera que nuestros padres y sus padres antes que ellos y sus padres antes que ellos. En esta situación la iglesia está pasando, ¿no?, por la misma pasión que nuestro Señor Jesucristo. Y en esta pasión en la cual la iglesia está viviendo, ustedes, nosotros, los sacerdotes de nuestras parroquias, estamos viviendo el Vía Crucis. Quiere decir que después de este
capítulo de nuestra historia, va a llegar el momento en el cual la iglesia va a llegar a Gólgota, en el cual los enemigos de la religión, los enemigos de la iglesia católica, pondrán nuestra iglesia en la cruz, nos crucificarán. Habrá una persecución del mismo tipo que los nazis y persecutaron a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Va a ser un nuevo holocausto dirigido contra los cristianos, pero de manera particular contra los católicos. La iglesia, como nuestro Señor, va a morir y será enterrada. Los pocos fieles, los fieles que sobrevivirán todas estas tragedias, vivirán su fe como en los tiempos de las catacumbas, hasta el momento de la resurrección, pues la Iglesia Católica, como nuestro Señor, resucitará después de, al tercer día. Y ahí hay una situación muy similar. Hay muchas profecías sobre los 3 días de oscuridad, mencionados entre otros por Santo Padre Pío y varios otros. Al tercer día, como Jesús, la iglesia nuevamente resucitará y volverá a vivir en su gloria pasado. Pero antes de la resurrección tenemos que pasar por una crucifixión y un enterramiento. Y estamos en el momento de Vía Crucis. ¿Qué está diciendo la Virgen María? En Garabandal, que no ha sido aprobado todavía, pero que no ha sido condenado tampoco, y ha sido apoyado por él abiertamente a través de una carta que el Padre Pío escribió a Conchita González diciéndole: Nuestra Señora me apareció esta mañana a las 9 de la mañana para decirte que la gente hoy en día no creerá ni en ti ni en mí, pero cuando nos crearán será ya muy tarde. Padre Pío ha apoyado la Garabandal. Y en Garabandal, en una oportunidad, había un sacerdote que estaba vestido en civil. La Virgen Nuestra Señora dijo a Conchita: mira, tú ves, este hombre es un sacerdote. Y al lado aparece un ángel maravilloso, grandote, inmensas alas, una cara magnífica, una belleza de criatura. Y la Virgen le dijo a Conchita: mira, cuando te presentáis enfrente del sacerdote y del ángel, aún que es un sacerdote que es escéptico, que no cree y que es progresista, arrodíllate enfrente del sacerdote antes de arrodillarte enfrente del ángel. Esto en sí es un mensaje que se traduce de la manera siguiente: hasta que los sacramentos de la iglesia no sean atacadas por esta iglesia, por esa administración de la iglesia, nuestro deber, aun si no estamos de acuerdo con los sacerdotes, aun si no estamos de acuerdo con el Papa, y yo me acuso el primero a ser completamente opuesto, y digo bien completamente opuesto, a la política de Francia. Sí, voy a decir de Francis, porque él mismo no se quiere decir vicario del Cristo. Sí. Voy a decir Francisco. Estoy totalmente, y estoy peleando mis propios demonios, mis propios juegos, ¿no? Pero debemos obediencia, debemos respeto, y tenemos que rezar en tranquilidad para la conversión de los enemigos de la iglesia, como John Henry Weston, ¿no? Que él mismo está ahí, es muy agresivo contra el Papa, está revoltado, pero obediente y respetuoso. Él siempre en sus shows, como he visto en los tuyos, llama a rezar para la conversión del Papa Sí. y de todos los malos cardinales, Sí. obispos y sacerdotes que están en el error. La Virgen nos está llamando a hacer igual hoy en día, principalmente, y termino, perdón de ser tan largo, pero la piedra angular, el mensaje del cielo a través de la Virgen María es el siguiente: conviértense antes que no haya más tiempo. Y muchos de vosotros van a decir: conviértense, sí, pero yo creo en Dios. Es suficiente. El diablo también cree en Dios. La conversión que la Virgen, que el cielo, a través de la Virgen nos pide de hacer, es el siguiente: cambio de vida, eliminación de la mediocridad de nuestras vidas, vuelta a la Iglesia Católica, a los santos sacramentos, particularmente con una voz implorando, de la voz de una madre implorándoles:
de ir a la confesión, si posible, cada primer sábado de cada mes. Es con una voz que ama de una madre implorándoles de escuchar y de aceptar y de obedecer. Anden a confesarse cada primer sábado de cada mes y reciben la Santa Eucaristía cada domingo. Ahora, contrariamente a lo que Roma nos está enseñando hoy en día, deben recibir la comunión dignamente preparado, no solamente diciendo como se escucha hoy en día en Roma, pensando que tengo buena emoción, quiero volver a Dios, he cometido un pecado mortal el otro día, pero Dios me perdonará, me pongo en sus pies. No. Sí, es verdad que Dios es un Dios de misericordia, pero Dios es un Dios de justicia también. El cielo ha sido muy claro. Pablo, en las Santas Escrituras, y me he dirigido particularmente a los no católicos, los cristianos Protestantes. protestantes, deben prepararse dignamente para recibir la Santa Comunión. Si son culpables de un pecado que sospechan puede ser considerado mortal, alarma. Inmediatamente anden a la misa, pero no reciben la Santa Eucaristía antes de ser confesado. No vale ir a confesarse después de recibir la comunión. Eso es una comunión sacrilegiosa. Perdón por mi español. Sí, está bien. Pero es muy importante que antes de confesarse, antes de recibir la Santa Comunión, que ustedes se confiesen siendo limpio de corazón. Eso es lo que la Virgen nos pide. La Virgen nos dijo muy claramente que las llaves de la salvación se encuentran en los santos sacramentos, la confesión, la oración, y os invito a considerar la oración del Santo Rosario, las Santas Escrituras, no solamente de leerlas, y los Santos Evangelios, pero de vivirlos. Y vivirlos. La caridad, la confesión y la comunión. Esto es el camino que el cielo nos está llamando a adoptar a través de la voz del nuevo San Juan Bautista, el primer emisario del paraíso, del cielo, la Santísima Virgen María. Eso es el mensaje hoy en día, eso es la importancia que la Santísima Virgen María, que sea en Fátima, en Aquitá, en Betania y en inmensas cantidades de otros lugares, nos está llamando a vivir antes que sea tarde y de tener también la caridad. Tú mencionaste esto antes en privado, estábamos hablando, y la caridad también, de evitar de condenar, aun si por ejemplo uno ve errores en sacerdotes, condenación, que el primer de vosotros que no ha cometido un pecado, tome la primera piedra. Últimamente estábamos hablando nuevamente, antes de este show, del hecho que con el John Henry Weston y con Mary Heart and Refuge, ese show en el internet, un padre sacerdote de francés de Quebec, padre, me Sí, sí, permites? claro, claro, claro. Michel Rodrigo ha sido atacado Estoy seguro que porque... muchos de los que están viendo lo han coachado y lo conocen de alguna forma. Perfecto. Bueno, y lo han atacado porque es un hombre que ha formado su propia orden religiosa aprobada por el Vaticano, cuya constitución le ha sido dictada por nuestro Señor increíblemente. Su constitución no ha sido cambiada ni de una vírgula de que ha sido dictada por nuestro Señor, lo que nunca se ha visto ni con los franciscanos, ni los carmelitas, ni los jesuitas. Nunca. Pero en este caso fue el único agravado en la historia de la iglesia. Bueno, y este hombre ha sanado un montón de gente que estaba sujeta a posesiones malignas o obsesiones sin ser formalmente declarado un exorcista, pero ha exorcizado. Es un hombre ¿cómo decir?, consumido con una sola ambición, llevar su fe y llevar la más grande cantidad de fieles a nuestro Señor y a su iglesia. Y lo atacaron porque hizo en 2019 una predicción, repitió, hizo eco de una profecía que le ha sido revelada en 2018, en la cual dijeron al padre Michel que los papas en un tiempo cercano iban a ser persecutados por los enemigos de la Iglesia Católica que iban a llegar a Roma. Y es muy largo, pero en fin. Y que el Papa Francisco iba a ser primero matado, martiro.
y que después el Papa Benedicto, que iba a ser muy débil, iba a tratar de reunir las fuerzas a través de un consejo esqueletón de cardinales para tratar de poner orden, y que se iba a escapar también de Roma porque no podía quedarse más allá, pero que iba a ser atrapado y matado también de manera de mártir. En el 28 de diciembre del año pasado, ¿no?, del 2022, durante la consagración de una misa, el padre Michel recibió durante la consagración un mensaje del Espíritu Santo diciéndole: hijo mío, en respuesta a la multitud de oraciones y sacrificios de mis hijos que han escuchado la profecía que te mencioné en 2018, he cambiado la El destino. el destino del Papa Emeritus Benedicto XVI, y él no verá el año 2023. Y El efectivamente, 31 murió. exactamente. O sea, 31 3 de días diciembre. después. Exactamente, 3 días después que recibió ese mensaje. Padre Michel estaba consumido de felicidad y pensaba: Dios merci, Dios gracias, ¿no? Qué bueno. Pero enseguida, particularmente los anglosajones, sacerdotes incluidos, hombres de santa ropa, se pusieron en una campaña de tornado contra el pobre padre, que era culpable nada más de haber repetido lo que había escuchado. Y no le dieron ni un chance de explicarse ni de defenderse. Lo que yo os someto a vosotros, que nos están escuchando y mirando, es una pura contradicción con nuestra fe. Uno no puede hacerse juez y tampoco acusador y ejecutador de una persona sin darle la chance de ni decir, como dicen ustedes españoles, ni decir pío, ¿no? Había que darle un chance. Sí, claro. Y finalmente, a través primero John Henry Weston, después con Christine Bacon, ahora con Monique John Bull, con Mary Heart and Refuge, el padre habló, ¿no? Y eso es nuevamente en respuesta a tu pregunta, lo que la Biblia nos pide de hacer con la confesión, las lecturas de la Santa Biblia. Y os recomiendo también la Biblia de Jerusalén, es la más vieja y aceptada católicamente, ¿Sabes ¿no? qué tengo aquí? Pero la otra piedra angular que la Biblia nos pide de hacer es de vivir la caridad con nuestros enemigos y contra las personas que también pensamos estar en error. Perdón, he sido muy largo, No, Pablo. tranquilo, excelente, lleno de mucho mensaje importante que, o sea, vos, yo sé que pudiera ser mucho más largo en realidad, pero vos trataste de llevarlo todo a una síntesis y de verdad que es cierto, ahí es donde estamos, hermanos, pero yo quiero que usted no pierda el enfoque de algo muy importante, de que usted está vivo en este momento y así es que Dios lo ha querido. Porque Dios no se equivoca. Dios permite males pasar porque hay personas que crean y llevan a hacer esos males. Pero Él sabe cuál es su misión, a qué usted está llamado, hermano. Eso que nuestro hermano aquí, Xavier, compartió con nosotros, cuál es el llamado de María, es un llamado de tratar de vivir y estar en conformidad con la voluntad de Dios a través de todo tiempo y ser fervientes católicos de la fe, de vivir los sacramentos verdaderamente, no a lo que me place ni lo más conveniente, porque lo conveniente para ti como humano nunca va a ser necesariamente lo que Dios quiere para tu vida, porque Dios no quiere que uno esté tranquilito en su casa todo el tiempo. Yo esto se lo digo mucho a las personas. La persona cristiana se entiende que porque uno ama a Cristo y quiere en Cristo, que simplemente se va a poner todo mejor para ti. No, se te va a exigir más. Porque no venimos aquí a la tierra a estar relajándonos como que es un resort todos los días de nuestras vidas, en una playa o algo. No, somos llamados la iglesia militante. ¿Qué implica eso? Que tenemos que trabajar y luchar. Cuando descansemos, ¿significa qué significa? Descansar. Estar con Dios todo el tiempo. Ya no hay más nada que hacer. Además de interceder por los demás, que va a ser como... interceder por los demás a veces, mira, esto para combinar. A veces cuando una persona te dice, ora por mí, por favor, y tú llegas a tu casa cansado, y dices, ay, Dios mío, ay, tengo tanto sueño, me duele el cuerpo,
ay, como que no tengo la fuerza para sentarme, arrodillarme a orar por esta persona. Se te es difícil a veces. Es verdad, a veces se hace difícil. Pero cuando tú estás en el cielo y yo le pido, Padre Pío, ora por mí, Padre Pío está. Claro que sí, mi hijo. Él no tiene cansancio. Él está sumamente feliz de que le pedimos la intercesión a cualquiera de los santos, y principalmente a nuestra Madre María. Entonces, lo que quiero decir con eso es que aquí vinimos a trabajar. Aquí vinimos a trabajar. No es a estar chévere, comfortable. ¿Cómo se dice comfortable? Yo decía, Confortable. confortable. No vinimos a estar confortable aquí. Vinimos a trabajar, familia. Hasta que usted se muera, usted va a trabajar aquí. Después usted va a trabajar, pero con devoción y con mucho amor allá en el cielo, si Dios lo permite, que usted se salve, gloria a Dios. Familia, importante. La conformidad con la voluntad de Dios. Y el mensaje de María es idéntico a eso. No cuando se nos presentan los problemas, yo no me acuerdo cuando María en algún momento se quejó. ¿Dónde sale en la Biblia que María se quejó? Yo no lo veo. Ni nunca te lo va a ver. Ni siquiera en las visiones que se le dan a esos beatos católicos como Ana Catalina Emmerich, como la otra persona que la voy a poner aquí abajo el nombre de la persona que no te menciono mi capa, y muchos otros que tuvieron visiones de parte de nuestro Señor. En ningún momento sale que María se quejó de Dios. María se quejó nunca. ¿Y usted por qué se queja tanto? No se queje. Eso llega a cierto punto que se vuelve un pecado. Porque ¿qué significa quejarse? No me gusta lo que Dios me permite en mi vida. Entonces ahí tú empiezas como que a culpar a Dios por todo en tu vida. No caigamos en esa trampa del demonio. Que el único que se quejó fue Satanás. Y sigue quejándose siempre. No sea parte de su equipo. Familia, vamos a cerrar. Muchas gracias, Xavier, por estar aquí con nosotros. De verdad que un placer siempre estar aquí contigo. El amor que vos le tienes a María, a la fe católica, me inspira a mí, me inspira a muchos a seguir ferviente y amando a nuestra fe y a nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente que sí. Vamos a culminar con tres Ave Marías en latín. Si nos pueden acompañar en este momento, yo voy a colocar aquí la oración para que la acompañe. Y vamos a hacer tres por honor a ella. Uno por nuestra conversión diaria, otro por la conversión del Papa Francisco y otro por la conversión de todas las almas en el mundo y también por los protestantes para que se convierta, porque Mamá María quiere, como lo que dijo Jesús, Padre, que todos sean uno como yo y tú somos uno. Nosotros no somos uno con los protestantes, lamentablemente, aunque algunos se lo quieran creer, eso no es verdad porque la doctrina no es la misma, entonces no somos uno. Pero María quiere que todos estemos en la Iglesia Católica, no en otra cosa por ahí inventando. Entonces, vamos a cerrar en nombre del Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, et Mater Nostri, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, et Mater Nostre, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, et Mater Nostre, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto. Sicut era in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. María, Virgo Pontes, ora pro nobis. María, auxilio Christianorum, ora pro nobis. En nombre Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Familia, comparte este video, suscríbase a nuestro canal. Déjenos qué les pareció este capítulo, este show, este episodio de Catholic Ministry con nuestro hermanito featuring Xavier Reyes. Familia, Dios le bendiga mucho. Recen el Santo Rosario Diario y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Adiós.